Entonces, para nuestro portafolio tenemos la tarea número 3. Dibuje la vena ácidos y hemiácidos, indicando su origen y destino final. La pleura. La pleura es una membrana serosa, constituido por tejido mesotelial y que cubre ambos pulmones, el mediastino, el diafragma y parte interna de la caja torácica. Entonces, la pleura parietal es la parte externa en contacto con la caja torácica, es decir, pegado a los músculos intercostales y a los arcos costales. En cambio, la pleura visceral es la parte interna en contacto con los pulmones. Ahora, entre ambas hay un espacio virtual, que es la cavidad pleural, que usualmente está ocupado por líquido, una pequeña cantidad de líquido que aproximadamente de 8 a 10 centímetros cúbicos por cada cavidad pleural, y que ese líquido tiene una función, es lubricante, es decir, sirve para que durante el acto respiratorio el roce entre las estructuras pulmonares y la caja torácica no produzca daño, es decir, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Entonces, es continua la pleura visceral, es continuo con la pleura parietal en el hilo pulmonar, es decir, se unen esas dos láminas en el hilo pulmonar. Reviste íntimamente a los pulmones, penetrando en todas sus fisuras. La pleura visceral está firmemente unida a la superficie del pulmón, incluyendo ambas superficies opuestas de las fisuras que dividen los pulmones en lóbulos. O sea, es imposible de separar la pleura visceral del parénquima pulmonar. No tiene sensibilidad al dolor, pero es sensible al estiramiento y contiene fibras vasomotoras y terminaciones sensitivas de origen vagal, que pueden estar implicados en reflejos respiratorios. Acá observamos cómo esta pleura visceral está entrando a la cisura, revistiendo también esos defectos del pulmón. Con respecto a su histología, la histología nos muestra una imagen en donde hay tejido conectivo, células mesoteliales en línea, que viene a ser la pleura, ¿no? Y asentados por detrás por fibroblastos. Los fibroblastos los unen a las fibras colágenas. El pulmón, como no está unido firmemente a la pleura parietal, puede colapsarse y dejar el espacio virtual, el espacio pleural virtual se va a hacer real, podemos ver, y puede estar ocupado principalmente por aire, ¿no? Cuando hay un colapso pulmonar. ¿Y cuándo hay esto? Muchas personas congénitamente tienen bulas enfitematosas dentro del pulmón, es decir, hay pequeñas cavidades como si fueran quistes que tienen aire. Cuando la persona hace un esfuerzo muy intenso, por decir, levanta 80 kilos, 100 kilos, aumenta la presión intraabdominal y aumenta la presión intratorácica, puede romperse y ese aire salir hacia el espacio pleural y producir un colapso pulmonar, que va a producir, en primer lugar, disnea, aumento de frecuencia respiratoria, sensación de falta de aire, porque solamente va a trabajar un pulmón adecuadamente. Y el espacio pleural se va a llenar de aire. Ahora, pero también ese espacio pleural puede llenarse de líquido, en otras circunstancias. El líquido pleural, como sabemos, es un ultrafiltrado
plasmático que actúa como un lubricante biológico de la cavidad pleural, ayudando al movimiento de los pulmones durante la respiración. Normalmente hay de 10 a 15 mililitros de líquido pleural en cada emitora. Se considera derrame pleural al acúmulo de líquido en el espacio pleural. Lo vemos acá en esta imagen. También se llama efusión pleural. Entonces debemos ver de que este espacio pleural puede estar lleno o contener líquido, que puede ser líquido seroso, pero el volumen lo vamos a ver, puede decir, para tener evidencia solo con una radiografía, pero esto cuando los volúmenes son mayores de 100 centímetros cúbicos. Pero tenemos la tomografía que nos puede mostrar un derrame entre 25 y 50 mililitros de líquidos intracavitarios de la cavidad pleural, ¿no? Es decir, es más certero el diagnóstico por la tomografía. Acá tenemos una imagen de un derrame pleural amplio, es grande, probablemente el contenido de líquido acá debe estar entre 300 a 400 centímetros cúbicos, y esto dificulta la respiración. Este líquido puede ser también pus, cuando hay casos de neumonía basal, ¿no? O bien puede ser sangre, ¿no? Cuando es aire se llama neumotórax, cuando es pus, piotórax, y cuando es sangre, hemotórax. Entonces, el derrame pleural es la acumulación de líquido en el espacio pleural. Puede ocurrir debido a los siguientes mecanismos. Uno, el aumento de la presión hidrostática de la circulación sistémica, por ejemplo, en el fallo congestivo cardíaco, en la insuficiencia cardíaca congestiva. El corazón no puede bombear la sangre hacia los tejidos por estar enfermo. Entonces, la sangre venosa va a permanecer más tiempo dentro de los vasos y esto va a llevar a que la sangre pueda salir hacia los espacios o el suero hacia los espacios intersticiales y producir el derrame, ¿no? En segundo caso, el descenso de la presión osmótica coloidal del plasma, como ocurre en el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico, el paciente orina mayor cantidad de proteínas, tiene proteinuria. Entonces, esto hace que al no haber mucha proteína, la presión osmótica de la proteína se pierde y el agua empieza a salir hacia los intersticios. También puede ser el aumento de la permeabilidad capilar pleural, como ocurre en la obstrucción linfática, ya sea por tumor o por parásitos, como en la filariasis o en los países del Asia, o por inflamación. Pero también en casos excepcionales, los urinomas, que van al tórax, el derrame puede ser de orina. ¿En qué caso? Ahora que vemos que hay muchas agresiones los días sábados y domingos después de las fiestas, a veces muchas personas son agredidas con arma blanca, y el arma blanca entra por el tórax, pasa el diafragma y llega hasta el riñón. El riñón, como está dañado, va a producir orina y eso asciende hasta el tórax y encontramos orina en el tórax. Entonces, los casos fortuitos que ocurren. Acá tenemos imágenes de derrame pleural, varios, ¿no? Un derrame pleural que ocupa el seno corto diafragmático izquierdo, que igual. La irrigación de la pleura. La pleura visceral recibe su irrigación sanguínea de las arterias bronquiales y pulmonares, drenando a través de las venas pulmonares.
La pleura parietal recibe su irrigación sanguínea de la irrigación sistémica, es decir, de las intercostales y de las arterias diafragmáticas superiores y de las arterias que nacen de la arteria torácica interna. También de la bronquiodrena por las venas bronquiales e intercostales. Ahora vemos un dibujo que nos muestra a los pulmones, la pleura acá la parietal, la pleura visceral. ¿Para qué? Darnos también a entender que la pleura parietal va a cubrir parte del borde superior o del diafragma. Pero el diafragma también va a estar cubierto por el saco pericardio en la parte superior. Y en la parte inferior va a estar cubierto el diafragma por una capa de peritoneo. En un corte transversal, este es un dibujo de un corte transversal del tórax, podemos ver, acá estaría la columna y acá el esternón. Podemos ver que el corazón está en la parte anterior y acá el mediastino posterior, que va a estar ocupado por la arteria, la aorta y el esófago. Y podemos ver acá la cavidad pleural que vuelve incluso al mediastino. La inervación de la pleura. La pleura está inervado por el vago y por el plexo simpático. O sea, acá dice la pleura y otras estructuras pulmonares están inervadas por fibras aferentes diferentes. Forman el plexo pulmonar anterior y posterior y se originan de los plexos simpáticos y de los nervios vagos. Los vagos constriñen los bronquios y el simpático dilata los bronquios. Acá vemos, esto es el plexo nervioso pulmonar y acá el plexo nervioso cardíaco, que está debajo del callado de la aorta y por delante de la tráquea. En esta otra lámina podemos observar la parte final de la tráquea. Vemos que esto es la carina, el lugar donde se divide la tráquea en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Sabemos que todo está cubierto por cartílagos. Tienen cartílagos incompletos, la tráquea y los bronquios principales. Ahora, tienen características diferentes. El bronquio principal derecho es más grueso, es más vertical y más corto. Y el bronquio principal izquierdo es más delgado, más largo y más horizontal. Acá tenemos ahora imágenes de una visión medial de los pulmones. Acá observamos la cara o sea, la cara mediastínica del pulmón derecho, que nos permite ver esto que vemos acá. El canal que se labra el esófago en la pared pulmonar derecha. Igual podemos ver que la vena ácidos se labra un canal por encima del hilio pulmonar derecho. Y en la parte superior vamos a ver los canales que producen la arteria subclavia y la vena subclavia. Y en la parte inferior vemos esto, la deformación que produce en la base del pulmón el músculo diafragma. En el pulmón izquierdo, en una vista del mediastino, podemos ver el canal del callado este callado de la aorta y por debajo la aorta descendente o torácica, ¿no? También podemos ver la fosa cardíaca, donde va a estar
localizado del corazón. Entonces, esas son las estructuras que nos van a permitir reconocer cuál es derecha, cuál es izquierda, ¿no? Y también la ubicación de los bronquios, de las venas, para poder diferenciar cada uno de los sitios, ¿no? No son iguales, ¿no? Son diferentes. Acá tenemos una imagen antigua de un libro de Steve, que es cómo queda un pulmón después de varios días de haber fallecido el paciente. Vemos un pulmón que tiene puntos negros, que son los puntos que tienen carbón en los lugares en donde ha habido mucho smog o aquellos que cocinan con leña. Entonces nos permite ver el pulmón derecho que tiene la cisura transversa, acá la cisura oblicua, y observamos el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior del pulmón derecho. En cambio en el pulmón izquierdo vemos solamente el lóbulo superior y el lóbulo inferior, ¿no? Y la cisura oblicua, pero vemos la escotadura que produce el corazón y el lecho cardíaco sobre el pulmón izquierdo. Ahora bien, tenemos una lámina que nos indica las líneas medios axilar y sus relaciones con las fisuras pulmonares. Esto es importante para ver dónde podemos auscultar el pulmón derecho, el lóbulo superior, el lóbulo inferior y el lóbulo medio. El lóbulo medio es anterior. Entonces vamos a poder auscultar hasta el sexto espacio intercostal del lóbulo superior. Entre el sexto y el séptimo, pero en la parte anterior, vamos a auscultar el pulmón del lóbulo medio y el lóbulo inferior, todo lo que está por debajo, hasta la costilla número 8. Y si tenemos a nuestro paciente al examinar de atrás, en la porción posterior, podemos ver de que el lóbulo superior va a estar por encima de la escápula, ¿no? Va a llegar el vértice, pero hasta la línea inferior de la escápula. Todo lo por debajo es el lóbulo inferior. Entonces, de acuerdo a esto, puedo inferir que tengo puntos de auscultación. Por ejemplo, el vértice del pulmón derecho en un paciente puedo auscultarlo por encima de la clavícula y cerca a la inserción con el esternón. El lóbulo del pulmón derecho también puedo auscultarlo en el tercer espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Ahora, el lóbulo medio, que es anterior, lo voy a auscultar en la parte anterior e interna del hemitórax derecho, por debajo del quinto espacio intercostal, y el lóbulo inferior, todo lo que está por abajo. Entonces es importante tener una visión completa del pulmón para poder hacer un diagnóstico después de un examen. Ahora, un examen posterior, una evaluación posterior, una auscultación nos permite ver el vértice del pulmón izquierdo acá en la parte superior y el lóbulo superior acá en el tercer o cuarto espacio intercostal, pero posterior, y el lóbulo inferior izquierdo, todo lo que está por abajo, igual en el lado derecho. La irrigación e inervación pleural. La irrigación de la pleura parietal está dada por las arterias intercostales posteriores, las arterias intercostales anteriores, ramas del arco torácico interno, y la inervación va a estar dado por los nervios intercostales que vienen de la
es la espinal, es la inervación pleural, la pleura parietal, pero también el plexo simpático de la cadena simpática paravertebral. Existen dos o tres arterias bronquiales. Una derecha, que nace de la arteria, la tercera intercostal posterior derecha. Va a nacer de ahí la arteria bronquial derecha. Las arterias bronquiales izquierdas son dos, que nacen directamente de la aorta. Tienen diferente origen. La inervación ya de la pared torácica está dada por las arterias intercostales, por los nervios intercostales y el plexo simpático de la cadena paravertebral. Es semejante al anterior. El sistema de las venas ácidos y el diácido. Empecemos por la vena ácidos. Está localizado en la pared posterior del hemitórax derecho, pegado a la columna y a la pared costal. La vena ácidos es esta, que nace de la vena lumbar ascendente cuando se une con la vena subcostal. Sigue su recorrido hacia la parte superior, pero recibe ramas de las venas intercostales de la 11, de la 10, la 9, la 8, la 7, la 6, la 5, la 4, la 3, hasta el 2. Y también recibe anastomosis de las venas hemiácicos accesorias a nivel del cuerpo vertebral 7, cuerpo vertebral torácico 7, y de la vena hemiácicos a nivel del cuerpo vertebral de la octava vértebra torácica. Ahora, la vena ácidos va a desembocar o desaguar su contenido en la vena cava superior, para lo cual va a tener que vencer la parte superior del ilio pulmonar para poder llegar hacia la vena cava superior. La vena subcostal y la vena lumbar ascendente se van a juntar y van a formar la vena hemiácicos, que va a recibir afluentes de la 11ª, 10ª y 9ª intercostal, y luego se comunica, va a desaguar en la vena ácidos. De la parte superior, la cuarta vena intercostal, la quinta, la sexta, la séptima y la octava se van a juntar para formar la vena hemiácicos accesoria. En la parte superior vamos a tener las venas intercostales superiores, la 1 y la 2 y 3 van a drenar directamente ya en una en el tronco brachiocefálico y otra en la cava superior. Acá tenemos mediastino visto desde el lado derecho y su cara interna del pulmón derecho. Observe, hemos sacado el pulmón derecho. ¿Y qué nos permite ver? Acá el ilio pulmonar. Y por encima del ilio pulmonar tenemos el callado de la vena ácida, que desemboca en la vena cava superior. Y observamos también en esta vista al nervio frénico que desciende para el diafragma, la cadena ganglionar, y podemos ver al esófago en su cara mediastínica del pulmón derecho, el esófago.
No vemos la aorta porque está en el lado izquierdo, ¿no? Eso lo vamos a ver después. En nuestra vista vemos la cara interna del pulmón izquierdo, es este, y el mediastino desde el lado izquierdo. ¿Qué nos permite ver? A la aorta, el callado de la aorta y la aorta descendente. Igual se ve el nervio vago y la cadena simpática, pero es importante, si te saco el pulmón izquierdo, vamos a ver primero a la aorta. Cuando uno quiere operar, por ejemplo, el esófago, tiene que entrar por el lado derecho, no por el izquierdo, porque si no, no vas a encontrar nunca al esófago para poder verlo y realizar la intervención, ¿no? Las venas bronquiales son aquellas que drenan los pulmones. La vena bronquial derecha va a drenar en la vena ácidos y la vena bronquial izquierda va a drenar en la hemiácidos. Y acá vemos cómo es la irrigación de un alveolo. Ahora vemos la radiografía normal del pulmón, en donde podemos distinguir la parte del ápice pulmonar acá, la base pulmonar, vemos la imagen que nos da el mediastino con el corazón, y acá en la parte superior donde vemos a la tráquea, parte del esófago, y vemos ambas cavidades pulmonares ocupadas por el pulmón. Y acá vemos las imágenes que corresponden a los bronquios. Es una radiografía normal. Igual esta otra, un poco más clara que la anterior, pero se ve todo normal, ¿no? Entonces vemos el diafragma del lado derecho, el seno postdiafragmático libre. En cambio acá ya vemos patología. Podemos observar una tumoración en el hilo pulmonar izquierdo, que corresponde a un cáncer de pulmón en crecimiento, ¿no? En esta otra lámina observamos el bronquio principal ocluido por un tumor, que es un cáncer pulmonar de origen, en este caso, bronquial. Acá, otra imagen. Una broncoscopía nos permite ver estas elevaciones que corresponden a tumores. Pueden ser benignos, pólicos, pero este sí es maligno, ¿no? Es un cáncer. Acá tenemos un dibujo de un neumotórax. El pulmón se ha reducido y este espacio pleural, la cavidad pleural está llena de aire, ¿no? O sea, tenemos un muñón solamente del pulmón izquierdo. Acá ya vemos un neumotórax, imagen radiográfica de un neumotórax, ¿eh? En este espacio ya no hay parénquima pulmonar, solo vemos aire, el efecto que produce el aire, eliminado. Entonces este paciente no va a estar tranquilo, ¿no? Va a estar polipneico, es decir, va a aumentar su frecuencia respiratoria, va a estar cianótico, es decir, sus labios van a estar un poco morados y va a tener sensación de falta de aire. A este paciente tenemos que hacerle una función torácica, una toracotomía mínima y drenaje del aire que existe en ese espacio. Acá tenemos otra placa donde nos muestra un pequeño derrame pulmonar. El seno postdiafragmático izquierdo está ocluido, ¿no? Aquí vemos ya un hemotórax, es decir, hay sangre en la cavidad pleural. Este paciente ha recibido una herida por arma blanca y vemos que acá hay sangre. En el acto operatorio hemos encontrado sangre dentro de la cavidad pleural.
pulmón se ha reducido a un muñón, ¿no? Y acá vemos un nivel líquido, es aire y sangre. ¿Cuándo ocurre esto? Generalmente cuando hay heridas de tórax por armas de fuego o por arma blanca. Acá nuevamente tenemos el hemoneumotórax. En este caso, esto es aire y esto es sangre. ¿Qué hacer entonces si tenemos un paciente con hemoneumotórax? Está indicado realizarse una punción torácica, para lo cual usamos un troca que tiene una especie de un mandril, que es esta parte interna, y atrás, y esto constituye como si fuera un embudo, pero es metálico. Este mandril tiene una punta acá aguda que es cortante, es metálico. Entonces se hace donde la punción torácica por encima del arco costal, ¿no? De la costilla, para evitar dañar el vano intercostal, ¿no? Primero se coloca el DREN, quiero decir que se coloca el troca, luego se saca el mandril y por ahí se empieza a colocar una sonda para el drenaje del contenido sanguíneo y de aire, ¿no? Por eso vemos que es fenestrada, que tiene varios huecos en la parte final de la sonda. Entonces, ¿dónde vamos a realizar la incisión? Si tiene hemoneumotórax, tiene que ser bajo, en el quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar media, ¿no? Acá igual tenemos paciente ya con la punción torácica realizada y tenemos ya el DREN. Dentro del tórax está fenestrado con varios agujeritos para que salga por ahí la sangre y el aire. O sea, se funciona el espacio intercostal por encima de la costilla para evitar lesionar el paquete vasculonervioso situado en el surco costal. Normalmente, una toracocentesis y un equipo de drenaje pleural con sello de agua son suficientes para mejorar al paciente, ¿no? Pero hay que hacerlo aséptico. Tenemos que hacerlo con guantes, lavar o limpiar las superficies y desinfectar con alcohol iodado, ¿no? Se tiene su metodología. Luego, o sea, tiene un proceso, ¿no? Podemos ver este sistema de drenaje que se llama Wangenstein, en donde se drena mediante un catéter que ingresa, está dentro del tórax, que sale y está conectado a un tubo de vidrio acá, cuya parte final está por debajo del nivel del agua. Y acá tenemos otro tubito de vidrio pequeño que sirve para que el aire que luego se va a comprimir acá salga hacia el exterior. Este sistema nos permite mejorar al paciente, entonces el paciente va a respirar mejor, va a calmar su disnea y va a estabilizarse. Y así mismo vamos a evacuar toda la cantidad de sangre que tiene y aire dentro de la cavidad torácica. ¿Cómo funciona un sistema de drenaje torácico? O sea, la presión expiratoria positiva del paciente ayuda a la salida del aire líquido fuera del tórax, empujando. ¿Y cuando se produce esto? Por ejemplo, al toser, se le pide al paciente que vaya tosiendo, ¿no? La gravedad ayuda a la salida del líquido drenado en la medida que el sistema esté por debajo del nivel del tórax y haya más diferencia de altura. A esto, si hay más altura, mayor drenaje. El sello de agua no permite la reentrada de aire, ¿no? Y por lo tanto el paciente mejora. Ahora, la succión puede mejorar la velocidad a que el aire y el líquido salgan del cuerpo. Claro, tenemos aparatos que son aspiradores que se pueden usar
cuando la vida del paciente está en peligro para hacer que más pronto se mejore el paciente. Pero también hay otros procesos que afectan la cavidad torácica. Uno de ellos es el quiste hidratídico pulmonar, que lo vemos acá, una masa redonda. Y esto es producido por el Echinococcus granuloso, que es un parásito que vive en el intestino del perro y que muchos de nosotros tenemos perros y los acariciamos, incluso algunos los besan. Hay que saber que dentro de su intestino tiene una tenia, que es el Echinococcus granuloso, y que constantemente va eliminando sus huevecillos que están en sus heces y que en su borde anal. El perro se lame el ano y luego su cuidador lo besa y se infecta. Y hemos operado varios niños y adultos con hidatinosis pulmonar. ¿Cómo es el quiste hidatídico? Es grande, si observan, esto es el quiste hidatídico, ¿no? Mide pues entre 8 o 10 centímetros de diámetro y más, ¿no? Al cual le tenemos que hacer como el infarto, que ahora tenemos entre las manos, es transparente, es un quiste gigante que altera el funcionamiento del pulmón y que produce infección. Luego tenemos otro ejemplo, la tuberculosis miliar, en aquellas personas que no se alimentan bien, trasnochan y no guardan un debido cuidado de su salud, hacen tuberculosis, bajan sus defensas y vamos a tener en la radiografía esta imagen, ¿no? Una tuberculosis miliar, paciente grave. Otro paciente con tuberculosis pulmonar. Que vemos. Otro igual. Pero esto tiene una radiografía compatible con COVID, que lo vamos a ver mejor en una tomografía. Vemos la imagen compatible con vidrio esmerilado, que es sinónimo de neumonía por COVID. Acá tenemos una radiografía de un niño de 18 meses, en donde se observa que se ha tragado un